¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros, queridos invitados y abogada presente? Mi nombre es Abraham Arias, soy de la Facultad de Filosofía y Letras del primer semestre. Les voy a hablar sobre lo que viene a ser una entrevista, en lo que ha sufrido o avanzado lo que viene a ser la educación en el transcurso de estos últimos años, más que todo. Tenemos dos icónicos personajes. Aquí mi estimado David Marcillo y mi estimado Carlos Arias. Bien. Bueno, compañero David Marcillo, en su experiencia, eh, ¿cómo usted describiría lo que viene a ser la disciplina y la relación con los profesores en su época escolar, a comparación con lo que se está viviendo el día de hoy? Buenas noches, querido compañero Abraham. Bueno, en mi experiencia, a mis 47 años, gracias a Dios que tengo, yo cuando estudié en la época de los 90, yo soy del campo, de una parte de Manaví, de una parroquia que se llama Pedro Pablo Gómez, que es de Ipiapa, en lo cual vivo agradecido por los profesores que me tocaron en aquel entonces, ya de escuela y colegio. Yo estudié prácticamente en el mismo pueblo, no salí a la ciudad. Y sobre todo me formó bien y me quedó de mucha experiencia esa disciplina que ponía el profesor de escuela, sobre todo en sexto año, que era un profesor bien recto, y ahí en esa época te pegaban con las reglas y todo ese tema, pero para mí eso me valió. Primero, para no ser malcriado y sobre todo para respetar a los mayores, porque eso siempre se enfocaban los profesores. Entonces, esa disciplina se ha perdido totalmente. Ahora tú haces una pequeña cosa a cualquier muchachito que está creciendo, ya ellos te amenazan con denunciarte y todo eso. Y lamentablemente las leyes le dan la razón. Yo me acuerdo que en mi época pasaba esto, castigaban de esa manera y nadie se murió, más bien se formaron. Esa disciplina se ha perdido. Creo yo, y estoy seguro, que eso debe ser rescatado en esa parte, del tema de la educación. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta. En sus tiempos, ¿qué tan difícil era lo que viene a ser acceder a los materiales de estudio, como libros y cosas así? ¿Y Era, cómo usted cree que la tecnología cambió lo que viene a ser el sistema educativo? a ver, en mi época, nosotros tenemos que ir ahí sí tenemos que ir muchas veces a la biblioteca que había en el colegio y la biblioteca también que había en la escuela, porque había libros que regalaba el gobierno en su época y también que el mismo colegio buscaba fondos y pedía a personas pudientes de la parroquia para que comprasen esos libros de la ciudad y lo trajeran a la biblioteca. Era espectacular para mí ir allá a consultar y todo ese tema. Eso hay que rescatar en mi forma de pensar, bueno, en mi forma de vivir. ¿Qué extraña o usted qué rescataría de la educación de los tiempos pasados que no se implementa en lo que viene a ser la actualidad o hoy en día? Extraño mucho los valores. Se han perdido mucho los valores. Aún los docentes actuales son docentes que todavía no se han formado o no se han pulido bien para ser unos buenos docentes. Ojo, no su totalidad, pero si pongo del 1 al 10, la mayoría de docentes actuales no están bien preparados, que digamos, como los docentes de antes. Yo me acuerdo que antes los docentes terminaban un bachillerato y ya tenían ese perfil de docente y lo hacían espectacular, lo hacían muy bien. Yo conozco todavía algunos así, ya se han jubilado, otros han muerto, pero qué docente. Te hacían una clase espectacular, te enseñaban y te daban ganas de seguir aprendiendo más y más y más. Eso hay que rescatar también. Claramente los derechos y lo que viene a ser los derechos de ahora no son iguales a los anteriores. Anteriormente yo me acuerdo que un docente, un profesor te ponía la mano y tu papá, tu mamá no decían nada.
Entonces eso también hay que recalcar un poco. Ah, claro, yo me acuerdo que cuando le castigaban y el niño iba y le daba la queja a la mamá, más bien la mamá llevaba un látigo escondido para darle delante al profesor y delante de los estudiantes. Eso pasaba. Nadie se murió. Más bien son muchachos y son ahora padres de familia de bien. Claro. Bueno, muchas gracias, compañero Marcio, por su experiencia. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo se encuentra? Bien, yo le bendiga. Gracias al Señor. Bueno, mi hermano, le voy a hacer una pregunta para que usted también nos cuente su experiencia sobre lo que ha vivido como profesor o docente. Como primer punto le tengo desde su perspectiva en las aulas o instituciones, ¿cuál ha sido el cambio más drástico, positivo o negativo, que ha sufrido el sistema educativo en el transcurso de estos últimos años? Bueno, yo creo que más bien es positivo. Desde mi punto de vista como maestro y experiencia, los años que vengo enseñando, se ha incrementado mucho. Un ejemplo, anteriormente no había la oportunidad de estudiar, de prepararse, no había la facilidad, no existían estos medios de preparación. Uno tenía que viajar, esforzarse mucho, era muy difícil, no había acceso, lo cual hoy en el día, gracias a Dios, tenemos prácticamente el mundo a un clic a nuestro alcance. Es positivo la ciencia y la tecnología. Gracias. Bueno, hoy en día se habla mucho de lo que viene a ser la inclusión y la salud mental de los estudiantes. ¿Cómo se manejaban estos temas en su tiempo y usted cómo lo abordaría lo que viene a ser la actualidad? Bueno, este punto sí hay que tomarlo bastante serio, diría yo. Empezaría yo con la pérdida de los derechos. Por ejemplo, hoy en el día se ve mucho problema de salud mental. Los jóvenes, se ha perdido el respeto, los valores, tanto familiar, educativo, ya no se respetan los chicos entre ellos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba había una disciplina y hoy en el día la gente, ni porque hay muchos psicólogos, los jóvenes no acatan, no sé, parece ser que se ha vuelto como un problema de adicción la tecnología en la cual ha cambiado su carácter. Hemos perdido en parte la visión, el propósito de ser alguien diferente en el área educativa, social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, usted cree, qué herramientas se han implementado, qué habilidades ha implementado lo que viene a ser el sistema educativo actual? ¿O cuáles usted considera que son importantes para usted? Me dice que ha incrementado el sistema educativo. Las herramientas, bueno, la que ahora estamos, la tecnología. Definitivamente, en el tiempo que yo estudiaba, me acuerdo que me gradué y nunca tuve la oportunidad de sentarme en una máquina de escribir. Ahora, imagínense usted, joven, está estudiando por este medio. O sea, yo creo y considero que gracias a Dios, la ciencia, la tecnología ha implementado muchísimo para bien del desarrollo, sobre todo de la educación. Yo creo que esto es muy importante resaltarlo y sobre todo creo y considero que hoy el que no quiere estudiar, sinceramente es porque no quiere, no es porque no tengamos o no tengan la oportunidad de ser un profesional en la vida.
Muchas gracias, doctor. Gracias por compartirnos su experiencia o su punto de vista. Bueno, en conclusión, lo que hemos oído de nuestros dos invitados, en sí la educación ha cambiado mucho, ya que en los tiempos anteriores, como podemos escuchar aquí a los compañeros, ha cambiado mucho lo que es la educación, los profesores, la manera de cómo enseñar o cómo enseñaban ellos. Me acuerdo que anteriormente yo sí llegaba a vivir lo que venía a ser los profesores daban palo. Como una experiencia me quedó es que una profesora una vez nos mandó lo que viene a hacer a practicar las tablas y ninguno se lo sabía. Cogí una lata y nos dio en la mano. ¡Ta! Entonces, ya ahorita ya ni se ve eso, te denuncian los padres de familia más que todo. Entonces, sí hay cosas que nosotros debemos rescatar en los tiempos antiguos, más que todo esa inocencia que uno tenía. Los profesores básicamente eran como tus segundos padres en el colegio, te instruían, te decían no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. También lo que viene a ser que la tecnología ha avanzado mucho. Ahorita los jóvenes de ahora, los niños o niñas que nacen ahora ya saben lo que viene a ser la tecnología, anteriormente no. Y eso, les agradezco mucho por su atención. Y aquí estamos tratando de mejorar cada día. Muchas gracias.